nos encontramos en las Facultades Sociales, conmemorando la memoria de José Matos Mar. José Matos Mar ayacuchano, antropólogo y etnólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Él nos ha dejado su maravillosa obra llamada Desborde Popular y Crisis del Estado. Esta obra abarca acerca de la crisis que ocurrió en Perú entre los años 80, cuando hubo una oleada de inmigraciones hacia la capital. Esto trajo lo que son nuevas formas de orden. El antiguo Estado ya no podía seguir con las antiguas normas, entonces ellos mismos creaban las suyas. Por ejemplo, la economía informal y la alianza entre ellos. Ya, 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos los presentes y a quien se sirva de ver el video presente. El día de hoy estamos con el catedrático Juan Marcos, un especialista en el tema, en la obra de Borde Popular y Crisis del Estado. Bien, mi nombre es Ángel Angulo, de la Escuela Profesional de Derecho. A continuación, quiero aperturar esta entrevista haciendo la siguiente pregunta. Considerando la coyuntura actual, y si Desborde Popular y Crisis del Estado se hubiera escrito a día de hoy, ¿qué aspectos nuevos debería considerar Matos Mar teniendo en cuenta la globalización y la digitalización? Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Respondiendo a tu respuesta, Ángelo, es un poco difícil dar una respuesta. Matos Mar escribió esta obra, como ustedes bien saben, en un proceso de migraciones fuertes hacia Lima. Eh, digamos, si Matos Mar hubiera tenido que escribir esta obra hoy, quizás se hubiera referido posiblemente a una migración externa, ¿no? Como fue, por ejemplo, la migración de los venezolanos hace unos años, que digamos no fue tan intensa como la que vivió Lima en los 80s, pero sí fue una migración fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que si Matos Mar hubiera escrito esa obra hoy, por ejemplo, eh, hubiera aprovechado los recursos tecnológicos que existen hoy día. Recordemos que Matos Mar es un antropólogo, él fue al campo, fue a entrevistar, a encuestar a estos migrantes, a los pobladores de barriadas, ¿no? Él hizo entrevistas, la Universidad de San Marcos participó mucho. eh, pero quizás Matos Mar, si hubiera tenido que escribir esta obra, yo me lo imagino utilizando, pues, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? Que le hubieran ayudado seguramente a sistematizar, de repente hubiera, ¿no? A los migrantes les hubiera pasado el QR de su encuesta, su Google Forms, hubiera tenido una sistematización mucho más rápida. Pero bueno, eran los 80s, aparte era una década muy difícil para el país, y también era una Lima que venía cada vez acrecentándose más, ¿no? Pienso que eso hubieran sido los factores que hubiera tenido que tomar en cuenta si esta obra se hubiera escrito en el siglo XXI. Una grande respuesta, y de hecho comparto mucho su pensamiento, y me presento, soy Matías Cuadros, y le quise hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el desborde popular es una consecuencia de la incapacidad del Estado o es una, eh, ¿cómo lo pongo? Es una respuesta creativa a la sociedad que la sociedad ha creado? Bien, bueno, Matías, gracias por la pregunta. Yo considero, como historiador, que el desborde popular es una consecuencia a algo que no hizo el Estado, ¿no? Durante el desarrollo del país, el Estado, digamos, ha propiciado que las regiones se desarrollen de manera desigual, ¿sí? Lima, otras provincias de la costa, otras regiones de la costa, perdón, han crecido siempre de manera desigual respecto a las regiones del interior del país. Mientras la tecnología, los avances en medicina, el acceso a los servicios públicos en Lima, digamos, se daba con mayor celeridad, las regiones quedaban relegadas. Entonces, eh, creo que en última instancia las migraciones del campo a la ciudad responde a que el país se ha desarrollado de manera desigual, ¿no? Y los pobladores, ¿no? Habitantes peruanos, ¿no? De lo que Matos llamaba el otro Perú, vienen a Lima por una multiplicidad de causas, pero que responden en el fondo a esto, ¿sí? Algunos vienen por curiosidad, ¿sí? Por conocer cómo es Lima. Otros vienen porque los obligan a ir a Lima, porque ya tienen un familiar allí viviendo, ¿no? Algunos quieren venir, otros no quieren venir, en fin, son obligados. Y hay otros grupos que también vienen por temas económicos, ¿no? Conseguir un mejor trabajo, conseguir mejores ingresos, etcétera. Entonces yo creo que el desborde popular responde a este desarrollo desigual, que en última instancia ha sido responsabilidad de nuestros gobernantes. Me parece muy preciso lo que usted menciona. Continuando la línea de preguntas, me presento, mi nombre es Camila Andrade y quisiera hacerle la siguiente interrogante. ¿Cómo interpreta usted la transformación de las ciudades, específicamente en Lima, a partir de la llegada de los migrantes del interior del Perú? Bien, gracias Camila. Eh,
el crecimiento de Lima a partir de los migrantes ha sido muy interesante. Primero, en términos numéricos, ¿sí? A partir de los años 40 aproximadamente, la cantidad normal, vamos a decirlo así, de gente que llegaba a Lima era una cantidad moderada, pequeña, que no tenía mayor impacto, podríamos decirlo. Pero a partir de los 40, esas migraciones, con todos los avances que hay en comunicaciones, en carreteras, etcétera, esas migraciones se van dando de manera cada vez más intensa. 40, 50, 60, 70, la gente sigue llegando. También hay cambios en el agro, como lo dice Matos Mar. Digamos, en términos numéricos, es algo que Lima nunca había experimentado anteriormente. También el perfil de migrante que llega a Lima suele ser una persona, digamos, de bajos recursos, no personas adineradas, que eran las que antes solían migrar a Lima. Entonces, por un lado, el término numérico, ¿no? Una pequeña ciudad que recibe una gran cantidad de migrantes, digamos, la transforma, ¿no? Lima queda un poco chica ante esa gran migración, pero también creo que en temas culturales es interesante, ¿no? Las personas que van llegando a Lima son personas de todas las regiones, ¿no? Sobre todo más las que están cerca, ¿no? Ancash, Pasco, etcétera, Junín, pero transforma a Lima esa migración en términos culturales, porque creo que esto lo podemos ver en nuestras vidas diarias. Nosotros, nuestros vecinos, seguramente tendremos a alguien del norte, alguien del sur, un vecino de la selva, un vecino de Ica, etcétera, ¿no? Entonces, culturalmente Lima se convierte en una ciudad de misturas, ¿no? Y empiezan a surgir expresiones también culturales que dan cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, la chicha, ¿no? La chicha todos sabemos que se toca con guitarra eléctrica, pero todos estamos de acuerdo que no es un instrumento andino, ¿no? Entonces, Lima empieza a ser un reflejo de todas esas mezclas y esas culturas. Entonces, creo que las migraciones transforman a Lima tanto en su, ¿no? En su capacidad, en su tamaño, ¿sí? Ensanchan a la ciudad de manera drástica, pero culturalmente también la transforman. Y Lima, que antes había sido una ciudad pequeña, eh, se dice que era blanca, pero en realidad eso creo que no es del todo cierto, pero era una ciudad en todo caso para minorías, pequeña. De pronto se ve, como dice Matos Mar, invadida por el otro Perú, ¿no? Muchas gracias por la aportación, observación que tiene con respecto al lado del Matusmar. Me presento, soy Elías Tife Salazar y continuando la línea de preguntas, yo quisiera saber si es que usted considera o ve en la obra de Matusmar, que es tan mediática hoy en día y todo el mundo tiene acceso a ella, que hay factores que las personas en su común lectura malinterpreta por parte de la obra. ¿Qué cosas se malinterpretan, Matías? Elías, pro. Bien, gracias por la pregunta, Elías. Yo creo que en la obra de Matos Mar, digamos, se ha resaltado mucho el empuje de la gente, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de las barriadas, ¿no? Es decir, a consecuencia de las migraciones, un grupo de personas no encuentra vivienda en Lima, decide establecerse en barriadas, ¿no? Barriadas que crecen de cero. Entonces, yo creo que ha quedado mucho en el inconsciente de los lectores que las barriadas, pues ¿no? Los pobladores de barriadas se juntaban y conseguían el acceso al agua, luz, construían las escuelas, y era más o menos como una comunidad ideal, ¿no? Yo creo que eso se ha malinterpretado un poco. Yo considero lo siguiente: el esfuerzo colectivo de las personas es muy importante y logra cosas, pero no se lo debe idealizar, ¿no? Los pobladores de barriadas, por ejemplo, que Matos Mar también estudió muy fuerte, abrían caminos, construían locales comunales, ¿no? Gestionaban servicios, pero sin la presencia del Estado, sin el apoyo económico, el asesoramiento técnico del Estado, estos esfuerzos pueden o terminan siendo insuficientes. Entonces, creo que el tema ¿no? del trabajo colectivo, de que los pobladores de barriadas lograron todo con sus esfuerzos hicieron el barrio, creo que un poco puede ocultar esta real situación que se presenta, que es la de que el Estado también tiene que hacerse presente para que un espacio pueda convertirse, digamos, en habitable, en digno, etcétera, ¿no? Y también creo que a partir de la lectura de Matos Mar, un poco nos hemos quedado con la idea de que quizás en estos espacios de las barriadas, digamos, había algún tipo de sociedad ideal, ¿no?
Cuando en realidad el mismo Matos Mar también lo señala, dentro de las barriadas no todos participan, hay conflictos, hay peleas, ¿no? Y creo que eso es algo que, digamos, plenamente de lo que debemos que tener conciencia, es algo que suele pasar en las relaciones humanas, ¿no? Pero un poco nos hemos quedado con esta idea y yo sí rescato, o en todo caso, sí me interesa aclarar de que sin la presencia del Estado, la acción colectiva puede quedar insuficiente, ¿no? Que es necesario, que es loable, sí, pero también es importante comprometer al Estado, ¿no? El Estado dispone de recursos que la sociedad no puede surtirse, ¿no? El Estado tiene el financiamiento, tiene los técnicos, tiene los equipos. Entonces creo que esos dos puntos yo resaltaría de la obra de Matos Mar, que por ahí un poco se han dejado de lado, o en todo caso a través de su tesis un poco se pueden ignorar, ¿no? Perfecto, bueno, me presento, yo soy Araceli Reategui. Continuando también, más que todo en el aspecto económico, una de las consecuencias de las barriadas tendría a ser la informalidad. Entonces, con respecto a este punto, ¿usted considera que la informalidad creciente, ¿no?, en el Perú contemporáneo sigue siendo de repente, como indica Matos Mar, producto del descuido del Estado o de la ineficiencia de este mismo, o es más bien un modelo el cual nació del pueblo, pero sin embargo actualmente es usado por las élites para perpetuarse justamente esas en el poder y seguir acrecentando las desigualdades sociales? Bien, gracias, Araceli. Es una pregunta compleja, el tema de la informalidad. Podríamos decir que ante la gran llegada, ¿no? Masivo grupo de gente que llega a las ciudades, efectivamente, digamos, no habían pues ni las casas suficientes, ni los puestos de trabajo suficientes para recibir a tan grande oleada de gentes, ¿no? Que tengo que precisar algo. Matos Mar escribe este libro en el año 83, ¿sí? Cuando las oleadas de barriadas se venían dando con mayor intensidad. Pero creo que en estos años todavía no se tenía una idea muy clara de lo que estaba ocasionando el terrorismo en esa época, ¿sí? El terrorismo genera que estas llegadas a Lima sean muchísimo más masivas de lo que venían siendo en las décadas pasadas, ¿no? Entonces, esta gran cantidad de gente al llegar a Lima no encuentra vivienda, por eso un poco el lado de la explicación sobre las barriadas, eh, pero tampoco encuentra trabajo. Sí, entonces, yo creería que responden a una forma creativa de la gente de conseguirse un sustento del día a día, pero ya sobre un problema que en última instancia responde a una responsabilidad del Estado, de no haber garantizado el desarrollo homogéneo de las regiones, ¿no? Entonces, estos nuevos grupos pues tienen la necesidad de alimentarse, de cuidar a sus familias, de conseguir un trabajo, y en ese aspecto pues se dio lo que conocemos ahora como el trabajo informal, que es algo que lamentablemente ha permanecido ya varias décadas, cuando lo ideal es que la informalidad en un país sea un proceso, ¿no? Un proceso para que poco a poco el país pueda formalizarse, pero lo que tenemos en el Perú lamentablemente es una informalidad que permanece, ¿sí? Que permanece y que el Estado no ha logrado cerrar, cubrir, y también nosotros como consumidores necesitamos, digamos, también de los informales, ¿no? Nos ha pasado en los semáforos, cuando venimos a estudiar a la universidad, ¿no? Nosotros necesitamos a los informales también nos necesitan a nosotros, pero es lamentable ver que esto no ha sido solamente un periodo, sino que ha sido más bien una regla, ¿no? Y que lamentablemente se mantiene hasta ahora. Ujú. Me parece una visión interesante. Y desde su perspectiva, ¿cuál considera que fue el papel que desempeñó el Estado frente a este fenómeno del desborde popular? ¿Y por qué se habla de una crisis del Estado? Soy José Ninamago, José. José, mucho gusto, José. Bueno, lamentablemente el Estado no pudo hacer mucho cuando se dieron estas migraciones. Cuando se dieron estas migraciones en los 40, en los 50, recuerdo que habían ministros de esa época que decía hay que hacer que estas personas regresen a ¿no? A sus regiones, hay que declarar como ilegales las barriadas, hay que prohibir las barriadas, ¿no? Pero lamentablemente ese proceso de urbanización, ¿no? Recordemos que en estos años el Perú seguía siendo más rural que urbano,
pero este proceso de urbanización terminó siendo irreversible, ¿no? Entonces yo creo que el papel que ha tenido el Estado frente a estas migraciones ha sido un poco las de espectador, porque no pudo hacer nada frente a oleadas y oleadas de migrantes que llegaban a Lima, ¿no? Y se habla de una crisis del Estado porque el Estado tiene la responsabilidad, ¿no? Ustedes bien lo sabrán, de atender a sus ciudadanos, ¿ok? De darle los servicios básicos, garantizar su seguridad, su dignidad. Pero con este fenómeno de las migraciones el Estado quedó desbordado, no pudo darse abasto y por eso es que entra en crisis, porque hay miles de familias que reclaman educación, que reclaman salud, que reclaman trabajo, y el Estado no puede hacer casi nada por ellos. Recordemos que cuando se escribe este libro, eran los 80s, estábamos entrando en la peor crisis económica. El terrorismo, que es algo que Matos todavía no menciona mucho, estaba cada vez causando más estragos al interior del país. Entonces, el Estado literalmente entra en crisis porque ya estaba pasándolo mal económicamente, social, políticamente también, con el tema del terrorismo, y ahora tenía un problema social muy fuerte, que eran millones de familias, de personas, perdón, que llegaban a Lima, miles de familias que llegaban a Lima, y no, el Estado no tenía cómo atenderlas. ¿Sí? De manera personal les comento, ¿no? En mi barrio donde yo crecí, en San Juan del Urigancho, no fue una invasión, fue un barrio, un lugar que se compró para vivienda. Los padres de familia tenían que gestionar ante el Estado, manden los profesores, manden los colegios. Tenían que traer al Estado y el Estado llegó después de muchos años, de manera muy lenta, ¿no? Entonces, es un Estado que se ve superado, ¿sí? Por una gran cantidad de personas que llegan hasta el centro de su poder en Lima a pedir cosas, ¿no? Y es por eso que este estado entra en crisis. Me parece muy acertada su respuesta. Me presento, mi nombre es Dame Rocal y ahora quisiera preguntarle, ¿por qué en el ámbito político los pequeños grupos que concentran el poder excluyen del panorama nacional a las fuerzas que buscan cambios en el orden establecido? Bien, esa es una pregunta interesante. Lamentablemente en nuestro país y en varias partes del mundo siempre hay instituciones extractivas, ¿sí? Citando un poco a Semoli Robinson, economistas, ganadores del Nobel, etcétera. Lamentablemente, en algunas sociedades, un pequeño grupo de gente tiende a eh, tratar de aprovechar, ¿no? Su poder, su posición, sus influencias para servirse a sí mismos en contra de las mayorías, ¿no? Entonces, estos migrantes, cuando llegaron, por ejemplo, a Lima, también fueron excluidos, ¿no? Fueron excluidos del trabajo formal, fueron excluidos de la vivienda formal. ¿No? Y lamentablemente eso es lo que se ha buscado que permanezca hasta ahora, ¿no? Y eso es un problema de larga data. En realidad somos un país que nos falta un poco pensar en todos, ¿no? Nos falta considerar a todos o velar por el bienestar de todos. Y más bien lo que se ha hecho es, digamos, solamente mantener el status quo que le dice, ¿no? Cuando llegaron estos migrantes, la sociedad limeña, sí, era muy oligárquica, imagínense, hasta 1979 los analfabetos no votaban, imagínense, y esa norma duró como 100 años, ¿no? Entonces, políticamente estaban excluidos, y luego ya cuando viene la reforma agraria, cuando los analfabetos pueden votar, y cuando la tercera parte del país está en Lima, pues lamentablemente esos mecanismos no se han revertido, ¿no? Se podría decir que estos pequeños grupos que controlan el poder o tienen influencia en las decisiones políticas han querido mantener esas posiciones de privilegio, se podría decir, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía no hay una lógica en nuestros gobernantes, en nuestras políticas, de buscar el bien de todos, ¿no? Y es algo que lo podemos ver reflejado hasta el día de hoy. Bueno, muy interesante su pregunta respecto al que ahora, desde esa época que hasta la actualidad se sigue privilegiando el interés individual sobre el interés común. Ahora le pasaré a dar la siguiente pregunta. ¿Por, por qué los migrantes que, por qué los migrantes que llegaron a la costa ha generado una presión estructural en la política de reasignación de recursos por parte del Estado y del capital privado? Bueno, mi nombre es Víctor Manuel. Bien, Víctor Manuel, muy bien, es un buen nombre. Eh, bueno, yo considero que
¿Por qué? Primero por lo que mencionamos, que grandes contingentes de personas, ¿no? Se ubicaron en determinadas partes de Lima, y si bien en un principio eran, digamos, grupos pobres, con muchas necesidades, con falta de acceso a los servicios básicos, yo creo que con el tiempo económicamente han ido mejorando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lima Norte. Sí, en Lima Norte hay hace mucho tiempo, hay un mall, hay negocios, etcétera. Yo creo que a medida que han ido mejorando estas barriadas, que actualmente serían como que los orígenes de los conos de Lima, estos lugares han ido demandando también, o sea, se han vuelto en lugares de consumo, por ejemplo, para el capital privado. eh, Estos lugares ahora resultan muy atrayentes, ¿no? Les comento, en San Juan del Urigancho, por ejemplo, desde hace unos años, pocos años, 10, no sé, han llegado varias universidades al distrito, ¿sí? Porque ahora es un lugar potencialmente económico que tiene unos clientes potenciales muy fuertes. Han llegado supermercados, han llegado cadenas de cine, han llegado universidades, institutos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta gran concentración de personas actualmente hace que el capital privado también se fije en estos grupos y ahora apunte a ellos como sus nuevos potenciales clientes. Y de parte del sector del Estado, ni qué hablar, ¿no? Estos grandes grupos de gente también demandan servicios, el Estado tiene que financiar agua, desagüe, luz, transporte, veredas, pavimentado, ¿no? Alumbrado público, etcétera, ¿no? Y ni qué decir del tema político, ¿sí? Son votos también, ¿no? Millones de personas que viven en cada uno de estos puntos, son votos y el Estado también, algunos tal vez en la lógica clientelista también suelen hacer obras en esos lugares porque significan votos, ¿no? Potenciales congresistas, bueno, ahora senadores, diputados, potenciales alcaldes suelen mucho ir a estos lugares y ni qué decir de los candidatos a la presidencia que suelen almorzar, ¿no? O en San Juan del Lurigancho, en Huaycán, no sé. Entonces, yo creo que responde un poco más a eso, ¿no? Al crecimiento que han tenido estos lugares, eso atrae la presión en los gastos públicos y privados, pero también tengo que mencionar que todavía hay pobreza, ¿sí? Que quizás no se vea a simple vista, pero si subimos a los cerros o incluso nos vamos detrás de los cerros, que es una realidad que está pasando ahora, la pobreza está allí todavía, ¿no? Y hay muchas cosas todavía por hacer en ese sentido. Bueno, muchas gracias por las entrevistas y dedicarnos un minuto de su tiempo. Y nada, un placer tenerlo acá y darnos una explicación respecto al deporte popular. Bueno, gracias a ustedes también. Es la primera vez que converso con estudiantes de Derecho y la verdad es que me ha parecido genial poder conversar con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien.